mencionaba elementos fundamentales de un sistema de comunicaciones, pues, no te mostraba las características, por las fases que pasaban para poder enviar una información, por eso. Ok, dentro de esa información, ¿qué fue lo que leyó o qué fue lo que comprendió de los diferentes elementos ahí que tenemos? En el entendido de que la fuente, pues es el lado donde se genera la señal y el lado donde llega la carga, pues es el punto de destino o el usuario. Los puntos intermedios, ¿qué vendrían siendo? El transmisor, canal de transmisión también puede ser, y el receptor. ¿Qué hay con respecto a al canal de transmisión? ¿Quién podría ser un canal de transmisión o cómo se definiría ese canal de transmisión? Es un medio de, nos va a transportar, bueno, se pueden transportar varios canales, solamente, bueno, se puede decir que es por el medio donde se va a poner la información, ¿no? Puede ser. Es el medio por donde pasa la información para llegar al otro lado. Ok. Con respecto al medio, ¿cuántos tipos de medios tenemos o cómo se clasifican esos medios? El inalámbrico y el inalámbrico, ¿no, profesor? Ok, en términos generales serían alámbricos e inalámbricos. ¿Algún ejemplo de cada uno de ellos? Sería como los cables, el cable coaxial de cobre y la fibra óptica. Ese Ok, sería alámbrico y el inalámbrico serían las ondas que viajan por el aire. Como la tele satelital o el internet de Telmex, que es por satélite. O las radiodifusoras. Antenas. pero básicamente ahí hay que definir nada más cuáles son los diferentes tipos de materiales alámbricos y los inalámbricos. ¿Cuáles serían? ¿Como cuál? Un ejemplo. El inalámbrico es el aire y el alámbrico sería el cobre o algo así. No, al revés. El alámbrico sería el cobre, los metales conductores de electricidad, conductores, y el inalámbrico más que nada ahorita sería el aire, y si se va desde, por ejemplo, del espacio sería el vacío. Bueno, son los que más. Ok, sí, de hecho sí está bien. Ok, pero en cuanto a la información que tenemos ahí, hay una clasificación, ¿verdad? Eh, como bien lo dicen, de esos tipos de materiales alámbricos, ¿cómo se definen? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son sus nombres o cómo los manejan ahí? Mm, sería como por conductores, semiconductores y no conductores, por ejemplo, en estos. Básicamente se refiere al tema de los cables bifilares, el cable coaxial, las cintas, microcintas, las guías de onda. Los trenzados y Las placas. multipar. Así es, ¿no? Sí, como decíamos, ¿verdad? Finalmente los materiales a los que se les considera como alámbricos son todos aquellos que son tangibles, pues los que podemos ver, ¿no? Todos aquellos que existen como tal y que finalmente están ahí conectados, ¿no? Porque finalmente se ven en el momento de la instalación. Y los inalámbricos, como bien lo dijeron, ¿verdad? Pues es todo aquel en el cual, pues su medio de propagación básicamente viene siendo el aire, ¿no? Utiliza esa disposición para hacerlo. Pero en este caso, en esta clasificación, el canal de transmisión vendría siendo a través de las antenas, ¿no? O las guías, perdón, los canales guías, ¿no? Como el caso de la fibra óptica, ¿qué sería? ¿Alámbrico o inalámbrico, jóvenes? Una pregunta ahí. Alámbrico, ¿no? Alámbrico, sí. ¿Alámbrico? Alámbrico. ¿Más? ¿Algún otro comentario? La fibra óptica sería alámbrico, entonces, ¿todos coinciden? Sí, profe. Sí, profesor.
Bueno, ahí les voy a recomendar que revisen un poquito. La fibra óptica básicamente es un medio que hoy en día es una tendencia. ¿Por qué? Porque su principal modo de propagación es a través del espacio hueco, espacio vacío. Entonces, en este caso, el cable, la fibra óptica, ¿verdad? Vendría siendo un medio inalámbrico, jóvenes. Revísenlo. Ahí dentro de la información, de hecho, viene, ¿eh? Lean un poquito más. ¿Vale? ¿Cuál es la característica en este caso, por ejemplo, de los sistemas de transmisión? ¿Qué es un transmisor y un receptor? ¿Qué es lo que hace? A ver, Ortiz Camarena, ¿qué opina al respecto? ¿Qué es lo que hace un transmisor y un receptor en un sistema de comunicación? Eh, Aquí presente, profe. ¿A qué se refiere? O sea, es que uno emite y el otro va a recibir la onda. Ok, un transmisor, así es, uno transmite y el otro recibe, ok. ¿Algo más que pueda hacer o alguien más que pueda ahondar ahí? Pues el transmisor sería de donde proviene más bien donde inicia la salida de la onda, ¿no? El receptor es a donde tiene que llegar. Ok, ok. Vendría siendo los El medios. receptor es el que hace, se codifica, bueno, hace el mensaje, bueno, como que la modifica la señal, no la modifica, la pone a manera de que el punto del destino la pueda, ya interpretar. Ok, ok, muy bien, muy bien. Así es, ¿verdad? Hay que recordar una cosa, la fuente, pues es el elemento que provoca precisamente la emisión de la señal, ¿verdad? Si recordamos en los días previos, comentábamos que si yo quiero transmitir voz, si quiero transmitir imagen, datos o cualquier otro tipo de información, la fuente se encarga de generar ese tipo de información. El medio, en este caso el canal que se utiliza para comunicar esos dos puntos o para que esa señal de la fuente llegue a su punto de destino, pues va a ser lo único que va a ser más bien va a ser el medio, ¿verdad?, por el cual se va a trasladar esa señal. Pero en esencia debe haber un transmisor y un receptor. Estos dos dispositivos como tal, como sí lo mencionan, ¿verdad? Uno lo transmite, el otro lo recibe, pero justamente hace eso, hace la conversión. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hablamos de la transmisión, esa voz, ese dato o esa información, no la manda tal cual como si fuera voz, datos, sino más bien lo manda como qué, como una perturbación. Y es precisamente la traducción que hace o la conversión que hace. Es decir, a través del cable, a través de la antena, lo que va a salir va a ser una onda electromagnética, jóvenes, ¿verdad? Y esa onda electromagnética va a viajar a través de ese canal guía, ¿verdad?, el canal de transmisión, y cuando llegue en el otro extremo va a haber un receptor, que es el que se va a encargar de qué, de traducir esa perturbación y la va a mandar hacia dónde. Si es una imagen, a una pantalla, y si es una voz, ¿verdad?, o es audio, a un parlante. ¿Estamos de acuerdo? Eso es justamente la razón por la que existen esos dos componentes ahí. ¿Vale? Bien, ¿qué características tienen las líneas de transmisión con respecto a los sistemas de comunicación por guía de onda? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántas señales pueden viajar en una línea y cuántas señales pueden viajar en una guía de onda o a través del aire? En una línea me parece que solo es una. Sí, yo también creo que yo recuerdo también es una. Así es, ¿verdad? Así es. ¿Es correcto? ¿Cuál es la razón por la que nada más se puede enviar una señal? Porque solamente hay uno, ¿no? Bueno, pudieran haber varias, pero ¿cuál Porque es la su característica es que el conductor solamente puede transmitir una sola señal. Si queremos transmitir otra, tendríamos que poner otro conductor y así. Sí, eso. Es porque solamente hay una línea de transmisión, ¿no? Básicamente tiene que ver por la forma en la que se está generando la señal.
Hay que recordar que cuando hablamos de un sistema de comunicación alámbrica, la razón por la cual se puede enviar solamente una señal es porque si nosotros generamos dos señales distintas, ojo, distintas, pero con características similares, ¿qué va a pasar? Puede suceder que en el momento en el que el traductor convierta esas dos perturbaciones, ya sea voz y datos, existe la posibilidad de que ambas se mezclen, generando solamente ¿qué? Una resultante de la sumatoria de esas dos señales. ¿Sí me explico? Es como si quisiéramos pasar a través de una manguera, por ejemplo, dos flujos de agua, ¿no? Pues se mezclarían, ¿verdad? Ya no sabríamos cuánto es la cantidad adecuada de una y cuánto es la cantidad adecuada de la otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso son dos señales eléctricas, como bien lo decíamos. Las dos señales, lo que hace el transmisor es convertir esa perturbación, las junta y las manda en un conductor, ¿verdad? Y en este caso, pues lo que va a pasar es que estas dos perturbaciones se van a sumar, de tal manera que cuando lleguen al traductor, el traductor va a convertir las dos y va a hacer una sumatoria de las dos resultantes. No tiene la capacidad de discernir, ¿ya? Porque las dos viajarían casi a la misma condición y en particular estamos hablando de la frecuencia del sistema. No puedes transmitir la señal o una señal a diferentes frecuencias. Entonces tiene que ver con la frecuencia de transmisión. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, entonces, a diferencia de las guías de onda, las antenas, pues, o a través del aire, ahí sí podemos enviar diferentes señales, ¿verdad? Y todas saliendo de la misma fuente. ¿Por qué? Porque el medio aquí que se utiliza, pues, es el aire. Y cada señal, básicamente, va a salir con una cierta frecuencia, generando entonces que en el lado del traductor, a cada una de esas señales las va a ir captando, pero por frecuencias diferentes, provocando que a una cierta frecuencia, ¿verdad? La capta y la canaliza luego para un cierto dispositivo, ¿verdad? Y eso obviamente obedece principalmente al diseño que tiene la antena, ¿verdad? La antena en esa característica tiene la capacidad de poder manejar distintas señales, ¿vale? Entonces, eso es como parte de la introducción, ¿ok? Bien, ¿algo más que hayan leído del sistema alámbrico inalámbrico? Bien, algo que hayan visto referente ahorita que mencionábamos al tema de la forma en cómo se propagan las señales. ¿Cuántos tipos de cables tenemos? ¿Cómo se clasifican las líneas de transmisión, jóvenes? Línea bifilar. Ok. ¿Qué más? Línea balanceada. Ok, línea balanceada. Ahorita vamos a ver cómo es eso. Y el Línea cable bifilar coaxial, podría ¿no? ser una línea balanceada, ¿no? Coaxial. Que la línea bifilar podría ser una línea balanceada. Ok. Coaxial, por ahí escuché. Sí, coaxial. Sí, cable coaxial. Coaxial, ok. Es otro tipo de línea de transmisión. Hablando estrictamente de líneas que son alámbricas, ¿verdad? ¿Alguien vio algo sobre las cintas, microcintas? ¿Qué son esos elementos? ¿Qué podrían ser? Bueno, Placas quizás no lo... conductoras. ¿Cómo, perdón? Placas conductoras. Material y eléctrico, creo. No, más bien son cintas o se dicen cintas por las dimensiones a las que tienen. Les decía, ese tipo de tecnología, no sé si alguno de ustedes llegó a ver todavía ese tipo de impresoras, eran las de ¿qué? Punto de cruz, algo así, de casi por píxel. Eran unas impresoras, las primeras impresoras que se tuvieron, con las cuales se hacían las impresiones de los trabajos, utilizaban una peineta, digámoslo así, para conectar
la salida de la computadora con la impresora, ¿verdad? Eran unos paneles, ¿cómo se llama? El puerto era serial, ¿no? Eran unas peinetas ahí con unos pines que se insertaban en la impresora para poder hacer la conexión y poder mandar a imprimir. Esa cinta que se veía ahí, ese atado de un cable ahí flexible envuelto en un plástico, era justamente el efecto precisamente de la composición de unas cintas o microcintas. Eventualmente esta tecnología se fue reduciendo a tal grado que pues hoy en día ya no tenemos esas conexiones, sino que ya son pues ahora terminales USB, ¿no? O en el mejor de los casos, perdón, pues las de HDMI, ¿no? Que tienen mayor nitidez, mayor confiabilidad. Y bueno, algunas otras que ya son pues fibras ópticas, ¿no? Que ya son unas de luz ahí que básicamente es el medio de comunicación entre el medio el dispositivo de fuente, ¿verdad? Y el dispositivo de salida o dispositivo que va a hacer la recepción de la señal, ¿no? Entonces, ese tipo de tecnologías, pues evidentemente fueron reduciéndose, a tal grado que, por ejemplo, si recordarán, las primeras tarjetas madres, pues tenían una conexión para poder conectar, no sé, la tarjeta de video, la memoria RAM, el disco duro flexible o el disco externo, ¿no? Cuando se querían hacer algunas conexiones ahí particulares o aumentar la capacidad, etcétera. Entonces, esa es una tecnología que de alguna manera pues fue en sus inicios para ese fin. Hoy en día pues las podemos ver que ya las utilizan en otras, pues ya con una actualización, digámoslo, porque ya no son prácticamente cintas, sino que ya vienen siendo pequeños circuitos integrados, ¿no? Donde ya tiene una tecnología más robusta, en el que prácticamente todo ese matoste que anteriormente teníamos, pues ahora se redujo ¿a qué? Pues a un dispositivo pequeño, ¿no? Y que prácticamente ya va inmerso en una tarjeta madre, ¿no? Si se dan cuenta, pues prácticamente todos los dispositivos que teníamos en aquel entonces, pues han provocado que se reduzcan las dimensiones de los dispositivos, ¿verdad? Por ejemplo, antes las computadoras personales, pues eran unas cosas impresionantes, ¿no? Teníamos que tumbar prácticamente o armar una mesa completa para poder tener una computadora y la impresora al lado, ¿no? Hoy en día, pues ya ni requerimos de eso, prácticamente desde el teléfono pueden estar haciendo, pues todo, ¿no? ¿Verdad? O las tablets, ¿no? Las pequeñas computadoras personales, las laptops, ¿no? Bueno, entonces, esa es una tecnología. Para el caso del curso, básicamente vamos a hablar nada más de los cables bifilares y los cables coaxiales, entendiendo de que vamos a hablar sobre el tema de las líneas de transmisión, líneas que son alámbricas. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido, bueno, cuando hablamos por ahí mencionaban ahorita un tema de las condiciones de operación, ¿verdad? Podemos observar, por ejemplo, que las líneas tienen una serie de características y esto básicamente obedece a, por ejemplo, cómo van a viajar las señales en los dispositivos. Entonces hay que recordar, retomando un poquito lo que veíamos del curso anterior, una onda electromagnética se entiende entonces que es una señal o es una onda que está compuesta por dos componentes. Una es el campo eléctrico y la otra es el campo magnético. Esto derivado precisamente de los desarrollos que hizo Maxwell y que finalmente nos llevaron a entender ese concepto, ¿verdad? Entonces decíamos, las 4 ecuaciones de Maxwell, si recuerdan por ahí, mencionábamos que eran las que dan fundamento precisamente a la existencia de esa perturbación electromagnética, ¿verdad? Y no es más que la correlación que debe existir entre el campo eléctrico y campo magnético cuando hacemos mover cargas a través de un conductor, ¿verdad? Dentro del examen que por ahí, o la evaluación diagnóstica que les pedí, había una pregunta muy particular, que era, ¿cuál es el campo eléctrico y cuál es el campo magnético? Bien, entonces de lo que platicábamos en la clase anterior, el campo eléctrico viene siendo pues el efecto, ¿verdad?, que produce una carga en su estado de reposo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una carga que está ahí depositada en su forma superficial o volumétrica, ¿verdad?, como una carga puntual, pues esta tiende a provocar un cierto efecto de repulsión o de atracción a su alrededor. ¿Cuándo? Cuando se acerca otra carga en su espacio. Entonces, el campo eléctrico se define como una fuerza por unidad de carga. Fuerza que va a producir ¿quién? Esta carga que está estática, cuando una carga móvil que esté alrededor, una carga de prueba que se mueva a su alrededor, se encuentre dentro de su cercanía.
Entonces, eso es lo que se considera como la carga eléctrica, carga estática. ¿Estamos de acuerdo? Bien, por el otro lado, ¿qué es el campo magnético? El campo magnético es otro vector, ¿verdad? Y representa precisamente a la manifestación de un campo envolvente, ¿verdad? ¿A lo largo de quién? A lo largo de la trayectoria que lleva el movimiento de cargas, ¿ok? Bien, dicho de otra manera, para poder comprender qué es el campo magnético, hay que entender lo siguiente. Cuando una carga está estática, existe solamente campo eléctrico. Pero si esa carga adquiere movimiento, entonces va a existir el campo magnético. Ambas, campo eléctrico y campo magnético. Ahora bien, ¿qué es la corriente eléctrica, jóvenes? ¿Por qué se da la corriente eléctrica? ¿Alguien sabe o recuerda ese concepto? Por el flujo de la carga eléctrica. Ajá. ¿Pero cómo lo ¿Podría definimos? ser por el flujo de electrones sobre un conductor o un medio? Así es. Hay una expresión que define a la corriente y es dQ en dt. ¿Se recuerdan? Entonces, esa corriente, ¿verdad? Es la manifestación de la dQ en dt. ¿Y dQ en dt qué quiere decir? Pues es la derivada, ¿verdad? Es la razón respecto del tiempo. Así es la razón de cambio que tiene la variable Q, que en este caso es carga, con respecto al tiempo. Y cuando eso sucede, quiere decir entonces que la carga ya está en movimiento. Eso es lo que se define como la corriente eléctrica. ¿Cuándo se da esa condición? Bueno, cuando tenemos las condiciones que son básicamente una fuente, ¿verdad? Una fuente, en este caso, una fuente de voltaje, ¿verdad? Conectamos en sus terminales un conductor, y a través de ese conductor se van a mover cargas de un punto a otro. Y es ahí donde se define lo que se conoce como diferencia de potencial, jóvenes. ¿Qué es la diferencia de potencial? Pues no es más que el trabajo, así se define, el trabajo para mover una carga de un punto a otro punto. Eso es diferencia de potencial. Y se define básicamente como el movimiento de cargas de un punto de mayor concentración a otro punto de menor concentración. Dicho de otra manera, la fuente, ¿ya? La fuente es un punto donde está concentrada carga. Y en el lado extremo, donde se conecte una carga, que puede ser una resistencia, que puede ser una inductancia, que puede ser una combinación de ambas, eso se considera como una carga. Cuando estos dos elementos se logran conectar con la fuente, ¿qué va a provocar? Pues una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque hay una mayor concentración de cargas de un punto que es la fuente, y se van a mover esas cargas ¿hacia dónde? Hacia el lado conductor, que es el que está requiriendo o necesitando, ¿vea? El flujo de corriente. Entonces, cuando eso se presenta alrededor de un conductor campo magnético. ¿Sí está claro esta parte, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, entonces eso es lo que da origen precisamente a que estos dos fenómenos, eléctricos y magnéticos, justamente jueguen un papel importante en el desarrollo de las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Entonces, Maxwell, ¿qué hizo? Pues por lo que ya platicamos por ahí, Maxwell se puso a jugar con las ecuaciones, empezó a hacer muchas expresiones equivalentes y finalmente comprendió que todos los fenómenos eléctricos y magnéticos tienen una correlación entre sí. Y esto fue gracias a que diferentes autores como Biot-Savart, como la ley de Ampère, como la ley de Maxwell, perdón, de Faraday, y los fenómenos que vieron finalmente dan origen precisamente a que esta correlación existe. Entonces, de ahí nace entonces la necesidad de que existe la posibilidad de que una perturbación se mueva de un punto a otro. Y de ese punto a otro, básicamente estamos hablando del lado fuente y del lado carga. ¿Ok? Bien, en ese sentido, cuando hablamos ya de una línea de transmisión, entonces vale la pena mencionar que estos conceptos electromagnéticos bien pueden ser aplicados en el campo de la transmisión a través de los conceptos de teoría eléctrica, de teoría de circuitos. ¿Ok? Bien. Y para esto, pues es importante que nosotros entendamos bien, por ejemplo, que hay algunas características como por qué los conductores tienden a provocar ese efecto de movimiento de cargas, ¿no? Por las propiedades mismas del material, ¿ya? Entonces, en el caso de las líneas que son alámbricas, se consideran esos elementos alámbricos como los principales puentes, ¿verdad? Los puentes de comunicación entre una fuente y una carga. Bien.
Entonces, dentro de los sistemas de transmisión, hablando específicamente de los cables coaxiales y bifilares, hay una composición que básicamente vamos a ver más adelante. Alguien lo mencionó por ahí hace un ratito. Se dice que una línea puede ser balanceada o desbalanceada. ¿Qué es eso, jóvenes? ¿Qué es una línea balanceada o desbalanceada? ¿Alguien me podía decir qué encontró de eso o qué entendió? Bien, ¿alguien que me pueda decir algo? Yo leí poquito que una llevaba una señal como de viaje y otra la regresaba. No sé si tenga algo que ver. ¿Soy yo? Yo había leído de que se utilizaba para enviar una señal de audio por un cable. Es el modo de transmisión, ¿no? Bueno, es aquel que transporta no sé lo que se requiere. Ok. Bien, ¿ven esta imagen que estoy proyectando, jóvenes? Sí, maestro. Sí, profe. Ok, bueno, vamos a explicarlo así, de manera muy genérica. Por ejemplo, aquí vemos en la representación, les dicen que tenemos ejemplos de líneas balanceadas y desbalanceadas. Si ustedes observan, la figura del inciso A, pues es la única que se considera como una línea balanceada, y las figuras del inciso B y C son principalmente desbalanceadas. Vamos a explicar el caso más sencillo. Si observamos aquí en esta gráfica, podemos ver que este es un conductor bifilar, cuya disposición con respecto al piso es simétrica. ¿Qué quiere decir? La distancia que hay entre el conductor que tenemos acá al piso, ¿verdad? Tiene la misma distancia cada uno de los conductores. Si nosotros denominamos a este conductor como el positivo, ¿verdad? Y el otro es el negativo. Si recordamos la teoría de circuitos, ¿ya? Para que exista movimiento de cargas, debemos de tener un circuito cerrado, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, eso implica entonces que está relacionado con lo que decíamos ahorita de diferencia potencial, ¿verdad? Es decir, movemos carga de puntos de mayor concentración, que vendría siendo el punto positivo, a puntos de menor concentración. Entonces, para que la corriente circule a través de estos dos conductores, debe haber una trayectoria cerrada. Entonces, cuando la corriente circula a través de este conductor, este va a generar un cierto efecto, ¿verdad? Un cierto comportamiento. Y esta misma corriente que circula aquí, circularía del otro lado, pero en sentido opuesto. ¿De acuerdo? Ok. Sí, pero en una va a ir y en otra regresa, ¿no? Así es. En ese sentido, fíjense, aquí tenemos dos conductores que aparentemente no están aislados de nada. Vamos a suponer que todo lo que está aquí alrededor es aire. Pero fíjense, hay una particularidad. Estos dos conductores tienen la misma capacitancia. La capacitancia se mide, ¿verdad? Como la diferencia que hay entre este punto positivo y tierra. Fíjense cómo es la capacitancia de este segundo conductor, el negativo, con respecto a tierra. Igual, la capacitancia de las dos vendría siendo el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y ahorita vamos a ver qué significa capacitancia, porque es uno de los parámetros que vamos a ver. Ahora fíjense aquí, para el inciso B, ¿cómo ven ustedes la distancia que hay entre el conductor que está de abajo, si nosotros denominamos a este como el menos y el otro como el positivo? ¿Qué veríamos aquí? Pues básicamente la disposición geométrica de una con respecto a la otra es diferente, ¿sale? Aunque las dos lleven la misma corriente, el efecto capacitivo que tiene el positivo es menor en comparación con el efecto capacitivo que tiene el conductor negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Okay. Entonces, bajo esa condición, se dice que hay un desbalance en este sistema de cables. ¿Por qué? Porque este va a provocar que la corriente que circula aquí va a tener un cierto efecto capacitivo y este otro va a tener un efecto capacitivo diferente. Más adelante vamos a ver a qué se refiere este efecto capacitivo, que tiene que ver con el efecto de la carga que está almacenando. Más adelante lo vamos a ver. Y si ustedes observan aquí el cable coaxial, que en esencia serían los dos cables que vamos a evaluar, fíjense cómo es el cable coaxial. El positivo, ¿quién sería? Pues el que está en el centro, ¿va? Y el negativo sería el que está aquí, afuera.
circundando al conductor positivo. Y sí o no, en este caso también estamos hablando de una línea que no está balanceada, es decir, desbalanceada. ¿De acuerdo? De hecho, normalmente ahí están las fuentes, ¿no? Con esa forma. Perdón, no lo entendí muy bien. No, creo que me estaba confundiendo, ¿no? En las fuentes, es que normalmente en las fuentes el centro es así positivo y la parte Ah, no, rayita no. queda negativo. Ok, ok. Ah, sí, En sí. los Sí, pero aquí estamos eliminadores. representando un cable. Aquí estamos representando un cable que sería algo así como esto, ¿no? Pero sería un tramo de cable por aquí así, ¿no? Donde en el centro va el conductor, precisamente este que tenemos acá, y que vendría siendo el cable coaxial, el cable coaxial. Así es, así es, así es, justo. Ujú. Ok, ¿sí está claro? ¿Sí quedó claro el concepto de balanceo y desbalanceo? Sí, profe. Ok, entonces más adelante lo vamos a ver. A lo que quiero con esto y quiero llegar con esto es que básicamente los conductores tienen una característica que, bueno, por ahí se me va a acabar el tiempo ahorita, los vuelvo a conectar otra vez, ¿no? Lo vamos a dejar dependiendo ahorita cómo terminemos. Pero bueno, lo que les quería decir con esto es que esto es un parámetro geométrico y esto repercute mucho en una característica que tienen los cables, que es la capacitancia. Ahorita vamos a ver precisamente cómo influye esta condición y para esto pues vamos a hacer el análisis precisamente de esta condición, ¿sale? Entonces vamos a dejar que pase el tiempo y empezamos a ver ahorita este otro punto que también les pedí que me leyeran para efectos de ver qué fue lo que encontraron aquí. ¿Ok? Sí, profesor. Bien. Con respecto a este punto que les dejé por ahí también que me leyeran, ¿qué me pueden decir? ¿Qué entendieron de esta parte de aquí de la evolución y las características de los sistemas, dependiendo en cómo han evolucionado en cuanto a la tecnología, pero principalmente cómo interactúa ahí la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia ahí? ¿Cómo juega un papel importante la frecuencia eléctrica? Sí, adelante, perdón.
Pues de que se halló, ¿no? La forma en cómo transmitir información, pues más rápido, como por ejemplo antes estaban los telégrafos y ahorita hicieron líneas para líneas telefónicas. Por ejemplo, las frecuencias, yo lo veo así como por ejemplo en las radios, que está la AM y la FM, y dependiendo la frecuencia, te da más fidelidad a la información. Ok, vamos a ver cómo interactúa este concepto. Bien, como bien dice el compañero, ¿verdad? El principio del sistema de transmisión o de comunicación a través de un cable fue precisamente el telégrafo. Muchos de nosotros quizás no alcanzamos a explorar o a entender cómo funcionaban esta tecnología muy rústica, ¿verdad? Porque era básicamente a través de un código, ¿no? El famoso código Morse, ¿verdad? Sin embargo, fue una de las principales muestras, pues, de que la forma en cómo se propaga la señal, pues evidentemente tiene que ver precisamente con este fenómeno electromagnético, ¿sale? Entonces, bien, anteriormente, pues, esta tecnología, pues, era muy limitada, ¿no? Tenía muchas deficiencias porque eventualmente, pues, tenía que recorrer, pues, prácticamente distancias muy largas para poder comunicar o para poder hacer llegar un mensaje de algunos cuantos párrafos, nada más por palabra, prácticamente se cobraba, ¿no? Sin embargo, bueno, una de las cosas impresionantes de ese tipo de tecnologías es que dio pie. Lamento la interrupción, un compañero está pidiendo que si lo puede aceptar, porque ya no lo aceptó de vuelta. Ah, ok, ya lo vi. Ya está. Ok. Bien, entonces, decíamos entonces, esto dio pie pues a que se buscaran nuevas formas, ¿verdad? Nuevos dispositivos o una innovación en cuanto a la transmisión de comunicación. Bueno, esto pues obviamente, como ya muchos habemos visto, ¿verdad? Hoy en día pues contamos con una cantidad impresionante de tecnología y que todo básicamente está pues dirigido a los sistemas de transmisión inalámbricas, ¿verdad? Es decir, antes para que tuviéramos una señal, pues teníamos que conectar primero un dispositivo a una cierta antena, ¿verdad? A efectos de poder tener ahí pues la señal y estar pues direccionando nuestras antenas, ¿verdad? Para poder tener pues una señal ahí que nos iluminara, ¿no? Que nos mostrara ya sea una imagen o que nos permitiera escuchar alguna transmisión, ¿verdad? Entonces, esa condición pues es lo que fue generando precisamente el desarrollo de nuevos dispositivos, ¿verdad? Ok, aquí ¿por qué menciono la frecuencia? La frecuencia juega un papel muy importante. Dentro de la información que viene aquí, mucho de esto pues obviamente tiene que ver con los inicios, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los inicios? Pues todo básicamente hay que recordar que todo inicia a través de las necesidades que se tienen y en esencia pues las condiciones en el mundo, ¿verdad? Fueron originadas precisamente por las famosas guerras, ¿no? Por las famosas intervenciones, desarrollos de tecnología que básicamente tenían una comisión bélica y que esencialmente pues es lo que dio pie a que se pudieran hacer ese tipo se desarrollaran esas tecnologías, ¿verdad? Entonces, derivado de todo esto de aquí, menciona mucho esa parte, ¿verdad? Finalmente, pues bueno, con el tiempo se empezaron a aprovechar esas tecnologías para, digamos, para satisfacer ciertas necesidades en el desarrollo de las sociedades, de las grandes urbes, y para efectos de poder también generar un poco de recursos, ¿verdad? Finalmente, pues todo esto dio pie a generar pues mucha tecnología, como les decía, para efectos bélicos principalmente, y con el tiempo, pues estas tecnologías pues han sido hoy en día reemplazadas para efectos de uso común, ¿no? Sin embargo, miren, en esta gráfica podemos observar una característica muy importante. Podemos ver, por ejemplo, en esta tendencia que tenemos de esta curva, cómo, por ejemplo, los conductores bifilares, como el par de hilos que mencionábamos, tiene una cierta posición con respecto al cable coaxial y no digamos con la fibra óptica. Si ustedes observan aquí, la frecuencia, fíjense, en la primera línea que tenemos en la parte inferior, podemos observar cómo a medida que aumenta la frecuencia, ¿verdad? Esta va relacionada con un tipo de tecnología. Dicho de otra manera, pues, hace un rato mencionábamos que, por ejemplo, los cables o los conductores alámbricos tienen una restricción, que ellos no pueden transmitir más de una señal. Pero también tienen otra, ¿verdad?
A medida que aumenta la frecuencia, los materiales conductores pierden una característica por ahí, que más adelante lo vamos a ver mediante un análisis. Esto obedece a lo siguiente. Aquí, en el estricto desarrollo de lo que hemos visto hasta ahorita, todavía no entendemos cómo es que funciona la corriente a través de un conductor, pero sabemos que cuando hay corriente a través de un conductor, este se encarga de enviar señal, ¿verdad? Y esa señal básicamente va a estar relacionada con una frecuencia de operación. Dicho de otra manera, los cables conductores, los cables que son alámbricos, tienen una limitante, y esta básicamente es que si yo transmito corriente a través de un conductor, el conductor va a presentar ciertas características que son derivadas del movimiento de la carga. ¿Alguien me podría decir cuál es ese efecto? ¿Profesor? ¿Perdón? Exacto. El calentamiento por producto o derivado del movimiento de carga, de la carga eléctrica, genera un efecto térmico, ¿verdad? Y ese efecto térmico eventualmente reduce lo que se conoce en el argot como la ampacidad. ¿Qué es la ampacidad? Pues es la capacidad que tiene un conductor para transmitir mayor corriente. Dicho de otra manera, pues, cuando se calienta un conductor, esta temperatura también tiene que ser alimentada, ¿verdad? Y eso se manifiesta como una pérdida en un conductor. De tal manera que esa es una de las razones por las cuales los hilos conductores, ¿verdad? Y los cables coaxiales se ven limitados para ciertas tareas o para ciertos rangos de operación. Aquí vemos en esta gráfica que a medida que el ancho de banda se va ampliando, existen ciertos rangos en los cuales los sistemas de comunicación alámbricas se empiezan a reducir. De tal manera que hoy en día, por ejemplo, vemos que la fibra óptica, pues básicamente tiene la tendencia a trabajar en grandes frecuencias. ¿Cuál sería la diferencia de transmitir una señal a baja frecuencia y alta frecuencia, jóvenes? ¿Cuál creen que sería la diferencia? El paso de datos. El paso de datos, como si lo monetizamos, si le damos número, ¿qué quiere decir eso? O si hablamos de capacidad. ¿La capacidad de enviar información? ¿Puede ser? ¿La capacidad de qué, perdón? De la información. Para enviar información. Ajá. Sí, bueno, yo lo veo más, por ejemplo, en los modem y así, que te ofrecen fibra óptica por la cantidad de megabytes por segundo que y los megabytes vendría siendo ¿qué? Capacidad, ¿no? Ajá, sí. Ok, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos una longitud de onda de una señal a una cierta frecuencia, ¿vale? Fíjense, aquí lo que vemos es lo siguiente. Esto de aquí representa un periodo, ¿verdad? De acá a acá. Ese ciclo es un periodo. Y esto eventualmente vendría siendo la longitud de onda. ¿Estamos de acuerdo? Donde la longitud de onda, según lo que sabemos, es la distancia que recorre la señal, ¿ya? A una cierta frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo calcularíamos la longitud de onda para una señal? Hay una formulita, ¿no? Velocidad ¿sobre qué? Bueno, por ahí se las pido que la investiguen, ¿eh? Velocidad sobre frecuencia, básicamente es un parámetro para poder calcular la longitud de onda, ¿ya? Ahora, fíjense bien, a frecuencias bajas, fíjense, a frecuencias bajas, ¿cómo sería la longitud de onda? Considerando que estamos hablando de una señal que viaja en el espacio vacío. En el espacio vacío sabemos que la velocidad vale ¿velocidad de luz? Así es, ¿verdad? Que en este caso equivale a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? Es la velocidad máxima que podemos encontrar en este espacio, en este medio, o por lo menos lo que sabemos hasta el día de hoy, ¿sale? Entonces, para una señal que viaja en el espacio vacío, a una cierta frecuencia, podemos observar que a frecuencias bajas, las longitudes de ondas, ¿cómo son? Miren, son muy grandes. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, que si yo transmito señal a frecuencias bajas, las longitudes de onda, es decir, el espectro que va a recorrer esta señal puede ser del orden de kilómetros, ¿vale? Es decir,
es el alcance que tienen las antenas, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una antena que ya trabaja a una frecuencia alta, para empezar es una antena muy grandota, ¿no? Pero si yo la transmito a través de un medio conductor, puedo transmitir a distancias muy grandes, es decir, la cobertura que tengo es muy grande. ¿Y esto de aquí representa qué? Esto de aquí, ¿qué representa? Este espacio de acá y este espacio de acá. ¿Qué es eso? Amplitud. Si recordamos, La amplitud es acá hay una componente de campo eléctrico y por acá vendría la componente de campo magnético. Si nosotros emparejamos estas dos componentes, aquí vendríamos una placa ¿de qué? De energía, jóvenes. Esto es energía. Todo esto que está aquí es energía, ¿verdad? Y esa energía la estoy transmitiendo, ¿verdad? Para una longitud de onda muy grande, pero para una frecuencia baja, un paquete de energía de este tamaño, ¿verdad? ¿Qué pasa si la frecuencia aumenta? Fíjense, para una frecuencia del orden de gigahertz, ¿no? Bueno, un gigahertz, no vamos a ir tan extremo. Un gigahertz. Un gigahertz, ¿qué va a pasar con la longitud de onda? Miren, se va a reducir, esto que teníamos en kilómetros, se va a reducir a algo mucho más pequeño. A lo mejor algo así como esto. Déjenme limpiar un poco la imagen. Quiero limpiar aquí la imagen para sobreponer esta otra. Fíjese, a una frecuencia alta, ¿cómo sería la longitud de onda? Vamos a hacerlo muy exagerado. Si aquí son kilómetros, fíjense, a un gigahertz, ¿de cuánto sería la longitud? Estamos hablando del orden de metros, por decir. Pues la longitud de onda sería de ¿dónde se vería un metro aquí? Si esto en un principio era de kilómetros. Pues ni se ve, ¿verdad? Ni se ve. Ni se ve. O sea, estoy exagerando ahí, ¿no? La longitud de onda es decir, esto de aquí, esto, si lo hago un zoom, ¿ya? Esto vendría siendo algo así como esto también, ¿ya? Pero la longitud de onda ahora valdría ¿cuánto aquí? 1 metro, cuando aquí valía kilómetros. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una frecuencia baja y una frecuencia alta? La diferencia de una frecuencia baja es que yo transmito un paquete de energía por una longitud de onda muy grandota, pero a frecuencias más altas yo transmito una cantidad impresionante de energía en una longitud de onda pequeña. Es decir, este paquete de energía, si ustedes observan acá, es la misma que yo tengo aquí, pero yo la transmito miles de veces más. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque esto equivale a 1 metro y esto equivale, toda esta energía, a 100 kilómetros, por decirlo de una manera. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es el beneficio de trabajar con fibra óptica? La primera es que voy a transmitir mayor paquete de energía, mayores ciclos como estos. ¿Y esto qué representa? Mayor número de veces energía. Si yo represento esto aquí, ¿cuántas veces me cabría una longitud de onda de 1 metro en esta que tiene kilómetros? ¿Cuántas veces cabría? Dependiendo de los... También veces. Así es, ¿verdad? Si fuera 1 kilómetro, serían Sí, 1000 metros. 1000. Eso es. ¿Sí está bien? Es decir, Sí. cabría 1000 veces esta señal, 1000 veces esa señal, y como es la misma capacidad que estoy haciendo, estoy repitiendo, ¿verdad? O estoy multiplicando en 1000 veces la capacidad de energía que solamente mandaría en este paquete si yo lo manejo a una frecuencia más alta. Es por esa razón que hoy en día podemos transmitir con mayor cantidad de energía, pero con dispositivos que están diseñados a operar a frecuencias altas. ¿Cuál es la limitante que decíamos aquí? A frecuencias altas, la corriente prácticamente ya no se puede transmitir, jóvenes. ¿Por qué? Porque la corriente ya no utiliza el material conductor, sino que ya empieza a viajar a través del aire. ¿Sale? Esa es una de las razones, y si no sé si lo recuerdan, pero cuando veían la delta de profundidad en el curso anterior, el efecto piel, no sé si la vieron. El efecto piel que decía que esta delta es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de pi por f por mu por sigma. Una formulita así como esta. ¿Sale? Y esto representa el efecto piel.
¿Qué quiere decir esto? Que a mayor frecuencia, esto de aquí se refiere a cómo la corriente circula a través de un conductor. A menor frecuencia, la corriente prácticamente utiliza el material conductor, ¿ya? Y a mayor frecuencia, esta corriente ya no es sobre el conductor, sino que ya se va a superficial. Y bueno, ahora sí que se me desprendió ahí la pregunta, pero ¿cómo creen ustedes que circula la corriente a través de un conductor? ¿En la parte del centro o en la parte de la superficie? ¿De la ¿Por el centro? superficie, no, maestro? En la superficie del cable. La superficie también. Así es en la superficie, jóvenes. ¿Por qué? En el centro no puede haber una corriente, ¿por qué? Porque en el centro prácticamente se concentraría la mayor cantidad de resistencia que tendría un conductor. Cuando se distribuye, si recuerdan de las famosas condiciones de frontera, las condiciones de frontera establecían que en una superficie conductora, ¿verdad? Cuando hablamos de una superficie conductora, hablamos de una superficie equipotencial, jóvenes. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que estamos diciendo es que siempre la corriente se va por la parte más donde hay menor resistencia. En este caso, ¿cuáles serían las partes donde había menor resistencia en un conductor? Sobre su superficie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sobre su superficie hay un medio dieléctrico que eventualmente tiene menor rigidez en comparación con la del conductor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esa razón, en los cables conductores siempre vamos a observar que mientras mayor es el diámetro, prácticamente el núcleo de ese conductor, el núcleo puede ser de un material que incluso puede ser de un material que no es tan buen conductor como el hierro, ¿ya? O el fierro. ¿Y por qué se le pone fierro o hierro? Por la característica de rigidez mecánica que tiene ese material. ¿Ok? Bien, entonces, bien, vamos a hacer lo siguiente. En esta parte de aquí, lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Si ustedes observan acá en esta parte, la limitante que básicamente van a presentar estos conductores tiene que ver prácticamente con la frecuencia de operación y que esta está relacionada con las características térmicas del conductor. Estos materiales de aquí, el par de hilos o el cable bifilar o el cable coaxial, ¿ya? Son elementos conductores y el elemento que va a limitar o el factor que va a limitar más bien su transmisión va a ser el efecto térmico. Mientras que en las guías de onda, como ven aquí las microondas y la fibra óptica, prácticamente aquí la única limitante que podemos obtener de la transmisión a través de las antenas va a ser ¿quién? ¿Quién sea la limitante entre una antena y otra antena para transmitir energía? ¿Cómo, profe? ¿Cuál sería la limitante para, por ejemplo, en el espacio vacío? ¿Quién sería la limitante para que yo pueda dejar de transmitir señal de un punto a otro punto, de la fuente de generación a la carga? ¿Quién sería la limitante? Sí, para el cable coaxial. Exacto, ¿verdad? La distancia. La distancia es el principal factor, porque recuerdan de las leyes de Coulomb. ¿Qué decíamos? La ley de Coulomb, campo eléctrico y potencial, todas ellas manejan un elemento que es muy importante, que es la distancia, ¿verdad? No es lo mismo la fuerza de atracción entre dos cargas que están cercanas a la fuerza de atracción de dos cargas que están alejadas. No es lo mismo el campo eléctrico de una carga que está prácticamente en mi superficie a un campo eléctrico de un punto que está muy alejado de mi superficie. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok, bien, entonces la única limitante que tenemos en una guía de ondas son las distancias. Y otro de los factores que eventualmente generan un tipo de perturbación van a ser ¿quién? Las condiciones meteorológicas. Es decir, cuando hablamos de una transmisión a través del espacio, las limitantes que básicamente podemos observar, una es la distancia, pero otras de ellas son las condiciones climatológicas. Por ejemplo, no sé si alguna vez llegaron a ver o llegaron a escuchar que, por ejemplo, en las noches, antes no sé si todavía suceda, ¿verdad? Antes había mucha gente que le gustaba ser radioaficionado y compraban estas antenas, pues estas antenas que las colocaban en los edificios altos y empezaban a captar señales, ¿verdad? Algo que pasaba es que en las noches ellos podían escuchar estaciones de radio que, por ejemplo, provenían de allá de Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, no sé, de Puerto Rico, Cuba, ¿no? Que eran una de
fronteras más cercanas, digámoslo así. Y del otro lado, pues podían escuchar, por ejemplo, estaciones de Estados Unidos. Bueno, Sí, adelante. Adelante, adelante. no, perdón, profe, es que estaba contestando una llamada, lo siento. Ok, bien, entonces, ¿cuál es la condición? ¿Y por qué en el día no pasaba eso? ¿Cuál era la razón? Bueno, la razón es la siguiente. En el día, cuando está la incidencia de la luz solar viene siendo otra manifestación de una onda electromagnética, jóvenes. ¿Qué tiene la luz solar? Los rayos ultravioletas, ¿qué traen? O más bien, la emisión de la radiación, ¿qué trae? Como ya lo dijimos, ¿verdad? La emisión del sol o la radiación solar lo que trae precisamente son rayos X, rayos gamma, rayos beta y una cantidad de rayos, ¿no? Y como son una manifestación de ondas electromagnéticas, ¿qué pasa con las señales que nosotros generamos desde la superficie de la Tierra y las queremos transmitir a través del aire? Pues chocan, ¿no? Chocan provocando una pequeña perturbación, de tal manera que cuando el calor también provoca precisamente su efecto, ¿verdad? Que es calentar la atmósfera, pues el aire, en este caso el aire, empieza a presentar una actividad que muy pocas veces la hemos visto, o más bien nos hemos percatado. Pero ¿qué le pasa a nuestro espacio, jóvenes? Digamos, al espacio aéreo. ¿Qué le pasa cuando hay sol? No sé si han visto el efecto, por ejemplo, en una carretera, cuando vienen en un día después de regresar de Acapulco, por ejemplo. ¿Sí ven qué efectos ven? ¿Funciona la imagen? Así es, ¿qué creen que sea eso? Mojado, ¿no? Como con algo borroso, ¿no? Bueno, en la parte de abajo, cuando yo lo veo. Ajá. Con agua. ¿Qué creen que es eso? Yo igual veo como si hubiera un tipo charco. Más bien el espectro que se ve es como si estuviera algo ahí moviéndose, ¿no? Como oscilando, ¿no, maestro? Como si fuera una Oscilando. onda. Es Como si fuera un espejismo. vapor o algo así, ajá. Exacto, eso es. Y es justamente la contaminación que tendríamos de nuestro espacio aéreo. Fíjense, ustedes no sé si alguna vez empezaron a ver cuando empezó toda esta era de las antenas HD, ¿no? Que finalmente fue un fiasco porque a todo el mundo le hicieron ver que pues sus antenitas de conejo no servían y pues no. Todas las antenas tienen la misma función, captan señal, ¿no? Y el negociazo que pues nos hicieron creer que las antenas nuevas eran de alta definición, ¿no? Pues bueno, fiasco, ¿no? Porque finalmente igual fallan. Pero hay algo que pasó. ¿Qué pasó con la señal analógica que se perdió? Cuando habían disturbios en las antenas, o en los televisores anteriores, en los televisores anteriores, cada vez que había descargas atmosféricas o lluvias, ¿qué pasaba con la imagen, joven? ¿Sí se acuerdan? Sí, se iba, ¿no? Era cuando había lluvia. Había interferencia. Exacto. No se iba la señal, se perdía básicamente, o más bien cada vez que había un relámpago, ¿verdad? ¿Qué se veía? Unas rayitas que marcaban la televisión, unas rayitas que se empezaban ahí a sobreponer. Eso es interferencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, pues eso era manifestación precisamente de una onda que estaba viajando en el espacio aéreo y era provocado ¿por quién? Por la descarga atmosférica, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué pasa con las señales en alta definición? ¿Qué pasa cuando hay descargas atmosféricas? ¿Ya no tenemos ese problema? No, ya no. Bueno, si llega a estar muy intenso, pues se va la señal, pero así. Exacto, se va la señal. Pero una de las manifestaciones muy comunes es que se pixelea la imagen, ¿verdad? Y ahora sí que este fenómeno de pixeleo, porque así se le llama, básicamente viene siendo una misma interferencia, nada más que en alta definición. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces, en ese sentido, pues, hay ciertos fenómenos que, digo, esto es parte de lo que ustedes debieron de haber más o menos analizado en el curso anterior, porque son de los fenómenos que interactúan precisamente con las señales en el espacio aéreo, ¿no? Y esto es lo que vamos ahora a tratar de trasladar para este concepto que vamos a ver aquí, ¿verdad? Bien, entonces,
Dicho lo anterior, me gustaría que revisaran esta parte que tengo aquí, que pues bueno, fue parte de lo que les había pedido que me revisaran, ¿verdad? Todo esto de aquí, que es en esencia lo que he estado platicando, pues es prácticamente la tecnología, ¿no? Aquí van a ver, por ejemplo, los diferentes espectros, y finalmente esto también tiene o lleva consigo también una cierta restricción a través del espacio, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día los sistemas de comunicación, digamos, domésticos, por decirlo de alguna manera, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, las señales de televisión y radio sí tienen un cierto rango en el cual pueden operar, ¿verdad? Sin embargo, no puede haber nadie que esté transmitiendo o que esté captando alguna señal en el área de microondas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí hay otras aplicaciones muy particulares y esencialmente esas áreas o esas condiciones pues ya están restringidas para ciertas aplicaciones que pueden ser pues incluso privadas, ¿no? Pero en esencia son básicamente comunicaciones cerradas, sistemas de comunicación muy particulares que obviamente requieren un permiso para poder transmitir o poder recibir señal. Digo, sin embargo, nadie nos limita a poder crear una antena o fabricar una antena para poder captar esas señales, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características. Entonces, aquí mismo van a ver, por ejemplo, la descripción de lo que son cada una de estas nomenclaturas como BLF, LF, MF, ¿verdad? Que son las nomenclaturas en inglés, ¿verdad? Para definir precisamente señales a bajas frecuencias, medianas frecuencias, altas frecuencias, muy altas frecuencias y súper altas frecuencias, ¿no? Que son básicamente las características que definen, pues, a un sistema de transmisión, ¿ok? Y bueno, aquí hay unos ejemplos básicamente de cómo se representan estos conceptos, ¿no? Bien, me gustaría terminar básicamente con lo siguiente. Esto es parte de lo que estábamos repasando de lo que habíamos dicho de la clase anterior, ¿no? Me gustaría que revisaran esto, que repasaran esto, complementenlo con el siguiente tema que viene aquí sobre este concepto de los modos de propagación de las antenas, ¿verdad? Que les digo, este es en esencia este de aquí, los modos de transmisión electromagnéticas, ¿verdad? Lo que interesa evaluar es la relación que existe con las antenas, pero ahora desde el punto de vista, hablando de una línea de transmisión, ¿verdad? Y en el caso particular, vamos a ver cómo vamos a interactuar ahora con este tema, que es en esencia el objetivo de este curso, ¿sale? Es el capítulo 2 o el tema 2 que viene aquí, y aquí está, ¿no? Bien, al hablar del concepto de la transmisión electromagnética, es importante que tomemos en cuenta lo siguiente, jóvenes. Aquí, en esta parte, quiero que revisen más o menos cómo se interactúa o cómo es que pasamos de las famosas ecuaciones de Maxwell a la teoría de circuitos. Es decir, cómo podemos correlacionar los fenómenos electromagnéticos con lo que hoy en día conocemos como teoría de circuitos. Que si se dan cuenta, la teoría de circuitos prácticamente tiene su origen en las ecuaciones de Maxwell. Bien, entonces, si recordamos, el campo eléctrico, ¿qué vendría siendo? El campo eléctrico es un vector, al igual que el campo magnético. Ambos vectores, ¿verdad? Como ya lo dijimos, ambos vectores van a coincidir siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay carga, existe campo eléctrico, pero si aparte de la carga tiene movimiento, existe el campo magnético y al mismo tiempo el campo eléctrico. Entonces, ambas siempre persisten, siempre están, ¿verdad? Y el mismo efecto que sucede con el campo eléctrico es el mismo efecto que le va a pasar al campo magnético. Entonces, esto derivado, pues, de lo que vimos de la teoría electromagnética relacionada precisamente con las ecuaciones de Maxwell. Ahora bien, si recordamos aquí, el campo eléctrico tiene unidades como, ¿qué? Volts, metros, ¿verdad? Y el campo magnético, amperes, metros. Si relacionamos estas dos expresiones como el cociente de E sobre H, ¿qué podemos ver? Que esto nos lleva a obtener una impedancia, ¿verdad? Que es la que conocieron como la impedancia intrínseca. ¿Sí recuerdan este concepto? No muy bien, profesor. No muy bien, pero lo repasaríamos. Bueno, no se preocupen. Es parte precisamente de lo que vamos a ir reforzando. Ok. Bueno, entonces, a lo que iba con esto es a lo siguiente. Es muy fácil entender mediante las expresiones muy conocidas que ya eventualmente hemos desarrollado otra vez con otras materias. Sin embargo, es importante que tengamos claro que estos dos elementos, campo eléctrico y campo magnético, pues están muy bien relacionados precisamente con los dos fasores que manejamos en teoría de circuitos, que son
el voltaje y la corriente, ¿ya? Bien, entonces, para efectos prácticos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a representar ahora nuestro lado fuente, ¿verdad? Como el generador, y nuestro lado carga como el elemento que se conecta aquí, que eventualmente es una impedancia de carga. Y aquí, en esta representación, tenemos a la línea, miren, esto vendría siendo el elemento tangible, el elemento alámbrico que vamos a evaluar. Ahora bien, para que yo evalúe este elemento inalámbrico, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que representar? Bien, lo primero que tenemos que saber es lo siguiente, como lo tenemos aquí. Una línea, un cable, ¿ya? Basándonos en lo que dice la teoría de circuitos, la podemos representar a través de ciertos parámetros que podemos conocer de una línea. Es que esta tiene una resistencia, ¿verdad? Tiene una inductancia, tiene una capacitancia y de manera indirecta coexiste también una conductancia, ¿ok? Bien, por principio se cuenta, ¿qué es una resistencia? La resistencia, ¿quién la da? ¿Alguien se acuerda qué es la resistencia? Es, digamos, la limitante al paso de la corriente, ¿no? Ok. Esa resistencia, así es, esa resistencia la va a definir ¿quién? El tipo de material conductor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ok. ¿Y la inductancia qué vendría siendo, jóvenes? ¿Qué es la inductancia? ¿Una bobina? Así es. ¿Pero qué representa la inductancia? Es sigue siendo, es como algo similar es más bien el paso de la corriente, pero por el embobinado, ¿no? Por los cables. Es decir, dicho de otra manera, la inductancia viene siendo la presencia del campo magnético, jóvenes. ¿Por qué? Si recuerdan por ahí, precisamente la descripción de la bobina, cuando la corriente circula a través de una bobina, dentro de la bobina se genera ¿qué? El famoso flujo concatenado, ¿verdad? Y eso es lo que básicamente representa al efecto magnético. Si recordamos lo que estábamos diciendo hace un rato, ¿verdad? Si la corriente, más bien si la carga adquiere movimiento, ¿qué se genera? Campo magnético, ¿no? Entonces, la inductancia vendría siendo el efecto, ¿verdad? Que representaría que a ese envolvente, ¿verdad? Conocida como campo magnético, que se va a presentar cuando en un conductor que tiene una resistencia propia de su material, va a circular corriente a través de él, se va a generar a su alrededor un efecto magnético envolvente. Y eso lo da la variable L, inductancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Okay. Por el otro lado, la capacitancia, jóvenes. ¿Qué es la capacitancia? ¿Cómo se define la capacitancia? La capacidad de un componente para almacenar carga eléctrica. Carga eléctrica, ¿ok? Entonces ahí, si se dan cuenta, tenemos a la carga eléctrica, que sería el campo eléctrico, ¿no? Sí, así es. Ok, bien. Recuerden, hace un rato hablábamos de los sistemas de una línea balanceada o desbalanceada, y ahí mencionábamos el efecto capacitivo. Según, si ustedes me ayudan, la capacitancia entonces vendría siendo, por definición, ¿verdad? El cociente de la carga entre la diferencia de potencial que existe entre las dos placas, ¿verdad? Y las dos placas vendrían siendo, ¿qué? Una distancia de separación entre dos puntos de polaridad positiva y la polaridad negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces la capacitancia vendría siendo entonces un parámetro geométrico que básicamente representaría si el elemento está balanceado o desbalanceado, que es básicamente lo que mencionábamos hace un rato. ¿Ok? Bien. Por último, la conductancia, jóvenes. ¿Qué vendría siendo la conductancia? ¿De qué depende la conductancia? ¿No? Ok. ¿En dónde? ¿De quién depende esa conductancia? ¿También del conductor? La resistencia, ¿no? Sí, de la resistencia, ¿no? A ver, entonces vamos también a ver. Del material, ¿no? Eso. ¿Del material? Sí, del material conductor. Pero sería la resistencia, ¿no? O sea, esto, R y G son lo mismo. ¿Ustedes creen que es el inverso uno del otro? Sí, es el inverso. Bueno, se lo voy a dejar de tarea, ¿eh? La conductancia es un parámetro no hemos considerado todavía. ¿Se acuerdan que hace rato que les dije, si hay dos conductores en paralelo, ¿verdad?
sin considerar ningún medio a su alrededor, ¿quién sería el medio dieléctrico que los está envolviendo ahí? El aire, ¿no?